Vamos a realizar las derivadas de las funciones logarítmicas. Entonces comenzamos con la derivada de la función logaritmo natural de u. Y comenzamos con la más sencilla de todas. Es decir, cuando tengo la función logaritmo natural de x. Si nos damos cuenta, la fórmula dice que es y' es igual la derivada de ese ángulo que está acá en el logaritmo. Pero la derivada de x, ¿cuánto es? 1. Sobre la función o el ángulo que esté en el logaritmo, que es x. Siempre que ustedes vean logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. Esto es lo que debemos colocar. Ahora, ¿qué quiere decir? Que en sí el nivel del ejercicio varía dependiendo qué ángulo tenga ese logaritmo. Creo que es bastante obvio verlo de esa forma. Es decir, que en un ejemplo 2 podríamos decir, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de x a la 4? Entonces, si aplicamos la regla que aparece aquí, diríamos que y' es igual, dice, coloque la derivada de ese ángulo que está acá. ¿Cuál es la derivada de x a la 4? 4x a la 3. Sobre, escriba la misma expresión, es decir, este mismo valor, x a la 4. En este caso, cuando el ángulo es un solo término, podríamos hacer una simplificación. Es decir, que aquí podríamos decir que y' es igual. Simplifico x a la 3 con x a la 4, me quedaría 4 sobre x. Y ahí tengo la derivada. Ahí se pudo simplificar. Miremos otro ejemplo. Si yo tengo y igual logaritmo natural de x a la 4 más 7x a la 2, aquí lo que debo tener en cuenta yo es que en sí la derivada de un logaritmo depende de cuál es la derivada de ese ángulo, porque derivar logaritmo, ahí está la formulita. Entonces comenzaríamos. Diríamos entonces que y' es igual, dice, primero derive ese ángulo, es decir, esta parte, o sea, u' es derivar esto, como si esto fuera u. Entonces, al derivar eso, eso me quedaría 4x a la 3, recuerde, estamos aplicando regla de la potencia, más 2 por 7, 14x. Sobre la misma expresión que está aquí, es decir, sobre u, que es la expresión esta. X a la 4 más 7x a la 2. ¿Sí está claro, cierto? ¿Qué podríamos hacer aquí? Pues de pronto hacer como una factorización. Si queremos simplificar un poquito más la expresión, podríamos decir que y', claro, se puede dejar así también, ¿no? Pero si queremos la podemos simplificar un poquito, sacamos factor común acá, me quedaría 4x a la 2 más 14 sobre, factor común aquí sería x a la 3 más 7x. Y podríamos simplificar esta x con esta x y la derivada sería 4x a la 2 más 14 sobre x a la 3 más 7x. Ahí tengo la derivada. Rectifiquemos la factorización. Factor común es la variable que se repite con el menor exponente, sería x. Le simplifico 1. Ok. Lo mismo acá. X. Ok. Ahí tenemos la derivada aplicando logaritmo natural. Quiere decir, como en videos anteriores, siempre que yo derive una función a la cual se le aplique la regla de la cadena, el complique o el grado de dificultad del ejercicio depende de la función a la que voy a calcular la regla de la cadena. ¿Me hago entender? Si tuviésemos un ejercicio de esta forma, y igual al logaritmo natural de, vamos a colocar acá, Euler a la x a la 3. Ahí estamos combinando algo que vimos en los videos anteriores sobre las exponenciales. ¿Listo? Ahora, pero ¿cuál es la función principal? Logaritmo natural. ¿Cómo se deriva un logaritmo natural? Aplicando esta formulita que dice que y' es igual, dice, u a la x. O sea, ¿cuál es la derivada de esto? ¿Cuál es la derivada de esto? La derivada de eso lo vimos por allá, que decía que e a la u, su derivada es e a la u por u'. Es decir, que vamos a derivar primero esto aplicando la regla de la exponencial Euler.
Entonces sería, la derivada de Euler es colocar Euler al mismo ángulo por la derivada de su ángulo, 3x a la 2. Ahora sí, ya derivé U', o sea, ya saqué U'. ¿Sobre qué? Sobre el ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Euler a la x a la 3. ¿Sí? Como ya derivé, ahora puedo simplificar porque aquí hay un producto. Simplifico esto con esto. Podría decir entonces que y' es igual a 3x a la 2 y ahí tengo la derivada. Repito, si yo tengo una función donde intervienen varias funciones, entonces lo que primero hago es ver cuál es la función más grande. En este caso es logaritmo, ¿cierto? Al ser el logaritmo, me voy a la fórmula de la derivada del logaritmo que dice que es U' sobre U. Es decir, esto va a ser para nosotros U. Mire, aquí ya está U sobre U. ¿En qué me detengo yo ahorita? En derivar U'. O sea, U'. Debo recordar cuál es la derivada de Euler. La derivada de Euler dice que es el Euler igualito multiplicado por la derivada de su exponente. Para nosotros sería el Euler igualito, aquí está, Euler igualito, multiplicada por la derivada de su exponente, es decir, de 3x a la 2. Simplificamos y ahí está la derivada de eso. Ok, vamos a ver ahora cuál es la derivada de un logaritmo general en base a. Borramos aquí. En los próximos videos haremos ejercicios de pronto con un poquito más de grado de dificultad, pero creo que teniendo en cuenta cuál es la simplicidad del ejercicio, no importaría cuál es el ángulo de la función para poder hacer una derivada de ese estilo. Veamos el siguiente. Si yo tengo logaritmo general en base 2 de x a la 3, vamos a hacer algo bien sencillo. La derivada es coger esta formulita y aplicarla. Entonces, y' es igual. Miremos la fórmula. Dice, mire, coja, bueno, y voy a tratar de hacerme entender acá. Esto que está acá viene siendo A, o sea, la base. Esto que está acá viene siendo U. Si nos vamos a la fórmula, dice, U', ¿cuál es la derivada de x a la 3? 3x a la 2. Sobre U, pero ¿cuánto vale U? X a la 3. Por logaritmo natural de la base, pero ¿cuánto es la base aquí? O sea, de A, 2. Y ahí tengo la derivada. ¿Qué podemos hacer? En este ejercicio podríamos simplificar. Y' es igual, simplifico estas dos de aquí con dos de aquí, me da 3 sobre x logaritmo natural de 2. Y ahí tengo la derivada aplicando un logaritmo general. ¿Listo? Hagamos un ejemplito un poquito más complicadito, con un grado de dificultad diferente. Si me dan la expresión derivar logaritmo general de base 3 medios de 4x a la 3 más 6x. No me debo preocupar, simplemente lo que voy a es primero analizar cuál es la función que me dan. Me dan logaritmo general. La diferencia entre este y el logaritmo neperiano, pues obviamente en la escritura se ve, ¿cierto? Pero vamos a ver, entonces yo me ubico, ¿qué fórmula es? Vea, es esta formulita. ¿Y qué debo hacer con esa formulita? Dice U'. Pero bueno, vamos a identificar cuáles son los elementos de esa función. Para mí esto es U. Esta es la base A, ¿cierto? Entonces empezamos a aplicar esto. Y sencillo, diríamos, y' es igual. Bueno, la fórmula dice U'. Derivemos la función que está dentro acá. Entonces sería 12x a la 2 más 6 sobre, dice coloque U. Bueno, escribamos U igualito. Por, dice logaritmo natural de la base, que es 3 medios. Repito, estos ejercicios se limitan a saber derivar lo que me estén colocando por acá, en la regla de la cadena, es decir, en el ángulo de la función. Más adelante veremos ejercicios donde de pronto complicamos un poquito más o colocamos un grado de dificultad un poquito más alto.